Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué alegría estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Pedimos mucho al Señor para que toda esta situación del coronavirus llegue a su fin, el COVID-19 pueda ya terminar y sea totalmente controlado, disuelto y ya exterminado por completo. Pedimos por todos aquellos que fueron víctimas o han sido víctimas de ese terrible medio de infección, y también pedimos por todos sus familiares y todas aquellas personas que están allegadas a aquellos que fallecieron. Que el Señor nos bendiga en abundancia hoy y siempre. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, tenemos un programa bien interesante, así que esperamos que ustedes, que son parte importante de este programa, no dejen de llamarnos, de escribirnos, de comunicarse con nosotros, para que podamos, en alguna forma, ayudarnos unos a otros a crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, mi Dios, bendito sea, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este gran privilegio que por amor tú nos das. Bendice, Señor, este programa que queremos que sea para mayor gloria tuya y para beneficio de todos y cada uno de nuestros hermanos. Bendice, mi Dios, nuestro deseo de acercarnos a ti, fuente de vida y salvación eterna. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que han sufrido la consecuencia mortal de este virus que ha lastimado a tanta gente, Señor, que le ha quitado la vida a tanta gente, mi Dios, que ha hecho que tantas familias, tantas personas hayan perdido seres queridos innecesariamente, Señor. Yo te pido, mi Dios, no por resignación cristiana, pero te pido paz aún, Señor, por fe, sabiendo, mi Dios, que la vida esta es pasajera, que la vida es frágil. A veces pensamos que vamos a quedarnos aquí de semilla, Señor, para toda la eternidad, y no nos damos cuenta, Señor, que hoy tenemos la vida y mañana quién sabe. Yo te doy gracias, oh Dios, por todas aquellas personas que de una forma u otra han colaborado arduamente, diligentemente, constantemente, para ayudar en el campo de la salud, particularmente a aquellos enfermos y necesitados de ti, Señor. Hoy queremos honrar la vida de un gran hombre que comenzó realmente los hospitales católicos en el mundo entero, y su nombre es San Juan de Dios. Un hombre que al principio lo consideraban un loco, una persona prácticamente sin mucho conocimiento médico, yo diría que muy poco. Pero sin embargo se convierte, mi Dios, en el patrono de los enfermeros y de los médicos. San Juan de Dios tal vez no conocía mucho de medicina, pero sí conocía mucho de tu amor por todos tus hijos, Señor. Y fue ese amor que lo impulsó a él para dedicar su vida, los últimos 10 años de su vida, porque no vivió mucho tiempo, al servicio de aquellos más necesitados. Y a veces la necesidad no es física, sino que es emocional, es espiritual. ¿Cuántas casas de ancianos no conocemos nosotros?
cuyos hijos no vienen a visitar a sus padres, Señor, porque están muy ocupados, porque tienen muchas cosas que hacer. ¿Cuántas personas no hay sin alguien que les tienda una mano para ayudarles en un momento de necesidad, alcanzarles una medicina, llevarlos al médico? Estamos tan ocupados todo el tiempo, Señor, que tenemos tiempo muy escaso para servir a otros. Y sin embargo, este joven, Juan de Dios, lo dio todo, Señor, lo poquito que él tenía, para ayudar a aquellos que estaban sin ningún tipo de auxilio y en sus necesidades encontraron una persona que se preocupó por ellos, que les ayudó, y así se formó tal vez el primer hospital católico en el mundo entero, en la ciudad de Granada, en España. Bendice, mi Dios, a todos aquellos que trabajan en el campo de la medicina, todos aquellos que han ayudado y siguen ayudando a tanta gente necesitada, mi Dios. Te doy gracias, oh Dios, también por aquellos que ayudan en el campo espiritual, que a veces no son ni reconocidos. Pero ¿qué sería de nosotros sin alguien que nos tendiera una mano y nos dijera, Dios está contigo? En este momento difícil de tu vida, Dios no te desampara, por el contrario, está más cerca de ti que en muchas otras ocasiones en tu existencia. Porque cuando ya nosotros no podemos más, es cuando Dios puede obrar con más fuerza y poder en nuestras vidas. Bendícenos, mi Dios, y que todos conscientes de la realidad en que vivimos, que no somos semillas apartadas unas de otras o islas apartadas unas de otros, sino que somos un conglomerado que formamos una unidad en Cristo Jesús. Y ese conglomerado se llama la iglesia. Que podamos, oh Dios, salir de nuestras conchas, de nuestras cuevas y extender nuestras manos amorosas, caritativas, hacia aquellos que necesitan una mano que los levante en un momento determinado de sus vidas. Bendícenos, oh Dios, y haznos comprender que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Doy gracias a Dios, hermanos y hermanas, por Omar de República Dominicana, que pide oración por él y por su amiga Margaret. Que el Señor os bendiga abundancia a ustedes y los colme de su santa presencia, de su santo gozo, de su santa paz. Y María Elena de Jalisco, México, pide oración por la familia Jiménez Cortés. Muchas bendiciones para todos. Carmen de Rhode Island pide oración por la familia Ortiz, Reyes, Oscar y Marlene. Muchas bendiciones. Y también Irma de Virginia pide oración por su salud. Tiene una artritis severa. Uy, yo sé que eso tiene que doler muchísimo. Que Dios te bendiga, mi hija, y te sane. María de Bronx, New York, pide oración de liberación por ella y por sus hijos, Evelyn, Ezequiel y Génesis. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Zenaida de Texas pide oración por Perla y también por Cristian. Bendiciones. Y Franklin de Bronx, New York, da gracias a Dios y a la Santísima Virgen por haberle dado la oportunidad o otra oportunidad de vida. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga y les supla en abundancia sus necesidades. Y recordándoles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes de comunicación social de este servidor son los siguientes. Facebook, para llegar a Facebook y para ser parte de Facebook, de esta página del Padre Pedro, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Además, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Casi nada, ¿no es cierto? Casi nada. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién dijo eso? San Pablo.
Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Estamos hablando de palabras bien fuertes, hermanos. ¿Qué papá, qué mamá le puede decir a su hijo o a su hija? Imítame a mi hijo, como yo imito a Cristo. Esa debería ser la consigna de cada papá, de cada mamá, de cada religioso, de cada sacerdote, de cada hombre, de cada mujer en este mundo, que nos llamamos cristianos. ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo si no tenemos ejemplos a seguir? ¿Cómo el mundo va a acercarse a Jesucristo si no tenemos a nadie que nos impulse a conocer más al Señor y a descubrir que en Cristo Jesús somos criaturas elegidas, privilegiadas por el mismo Dios para conocer ese que es fuente de vida y salvación eterna? Ese que un día extendió sus brazos en una cruz para darnos vida y salvación eterna, que es Jesús el Señor. Imítenme a mí, dice San Pablo. Y le está hablando a un grupo de gente que, pues, imagínense, el puerto de Corintios no era el mejor lugar para tener una vida de oración, una vida de cercanía a Dios. Los puertos usualmente son lugares no muy buenos en ese aspecto. Hay bastante corrupción, bastante libertinaje, pues hay de todo un poco. Y sin embargo, estos son los lugares donde San Pablo opta por escribir y pedirle a ellos que tomen una posición de vida que sea favorable a la voluntad de Dios. Pero no les dice, imiten a Jesucristo. Él pudo haber dicho eso. Pero ¿qué es lo que le dice San Pablo a los corintios? Imítenme a mí. Aquí está uno que realmente está viviendo su fe. Aquí hay uno que realmente es discípulo de ese a quien llama Señor y Maestro, que es Jesucristo. Qué bendición sería para todos nosotros si pudiéramos decir lo mismo. Imítame a mí. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis caídas, una y otra vez me levantaré hasta que me cimiente total y completamente en esa roca poderosa en quien todo lo puedo y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero ser de Cristo, como decía San Pablo, que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien viva en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo en la vida y en la muerte. Yo quiero ser de Cristo. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo quiero ser las manos de mi Señor Jesús. Yo quiero ser su boca, pronunciar su palabra. Yo quiero ser su corazón, amar como Él ama, hasta el punto de darlo todo por amor. Así quiero vivir mi vida. Eso es lo que decía San Pablo. Imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Mucho en qué pensar, hermanos. Y la pregunta es, ¿estás tú y estoy yo de verdad imitando a Cristo? ¿Somos ejemplos vivos de la presencia de Jesús en este mundo tan necesitado de Dios? Las personas se sienten atraídas a Jesús a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro estilo de vida. Las palabras vienen y van, pero los hechos se quedan. El testimonio de vida cristiana se queda. Y cuando vemos a hombres y mujeres que están dando verdadero testimonio de vida cristiana, algo en nuestro interior dice, yo quiero ser así también. Yo quiero ser así también. Esto sucede con este joven que se llamaba Juan. Juan era portugués, pero se fue para España y en España pues estuvo de un lado para otro buscando cuál era realmente su lugar en este mundo. Y después de mucho buscar se dio cuenta que lo que buscaba, lo que anhelaba, lo que deseaba con todo su ser era poder llenar el vacío de su corazón. Y se dio cuenta que el único que podía llenar ese vacío
El único que podía dar sentido a su vida, el único que podía dar propósito a su existencia, era Dios. Y que ese propósito, ese vacío, se iba a llenar ayudando a los demás. Y comienza Juan a preocuparse por los necesitados. Una vida muy preciosa. Si ustedes tienen oportunidad de leerla, léanla. Él en un momento dado de su vida se hace pasar por loco para que la gente se burle de él, para que la gente lo critique, lo maltrate. Porque él quería hacer penitencia por toda su vida pasada de pecado. Pero su confesor, con quien él se confiesa la primera vez, Juan de Ávila, lo ayuda para que él salga del manicomio donde estaba metido. En aquellos tiempos a los locos se les daba palizas. Pensaban la gente en aquel tiempo que dándole palizas, dándole golpes a los locos, iban a salir de sus loqueras. Qué triste, ¿no? Pero eso le ayuda a Juan, lo fortalece para que él comience una obra diferente. Una obra de servicio a los enfermos, una obra de servicio a los necesitados mentalmente, físicamente y aún sí espiritualmente. Y de ahí el primer hospital. Y después muchos otros hospitales en el mundo entero. Y hoy día hay en nuestra América Latina muchos hospitales con ese nombre precisamente, San Juan de Dios. Un joven que buscaba su propósito en la vida y que lo encuentra a los pies de Jesús. Jesús enfermo, Jesús necesitado de alguien que le levante y le devuelva su dignidad perdida. Jesús quien dice que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Jesús. Bendito sea San Juan de Dios y benditos sean todos aquellos que luchan incansablemente por llevar un poco de esperanza, de aliciente, de salud, de vida a aquellos que están en el suelo y sin esperanza. Queridos hermanos, tengo una gran noticia para ustedes. Ya tenemos el último libro que se acaba de publicar recientemente y, por cierto, ya se está agotando. Así que, por favor, no demoren mucho en pedirlo. Vayan al catálogo religioso de WTN. Número telefónico 1-205-795-5814. Repito, 1-205-795-5814. Responde a 100 preguntas sobre la fe y creo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo en su caminar con el Señor Jesús en este tiempo de Cuaresma. Así que con esto en mente, pues vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude para que juntos podamos seguir haciendo la diferencia en este mundo que por amor nos da. Vamos a ir a una pausa, pero nuestro número telefónico para que ustedes nos llamen cuando ustedes pues estimen conveniente y ojalá que lo hagan pronto con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Pequeña pausa, regresamos pronto. No se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Alabanza, gloria, honra y honor a Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal, hermanas y hermanos? Y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Arizona a Marta, que está esperando pacientemente vía telefónica. Marta, ¿me escuchas? Sí, Padre, lo escucho muy bien. Bendiciones Amén. para usted. Dios te bendiga igualmente para ti y para tu familia, mi hija. Adelante con tu pregunta, tu comentario. Y primero quiero decirle que me da mucho gusto hablar personalmente con usted. Tengo el gran gusto y el honor de haberlo conocido en uno de los congresos qué bueno. Que con tanto gusto y placer se llevaban a cabo acá en Arizona, en el área de Sahuarita. Ya, claro que sí. Con la madre Gertrudis, ¿recuerda? Claro que sí. Pues muchos saludos para todos por allá, por favor.
de gloria esté la Madre. Ah, Amén. Mi pregunta es, yo me despierto, ahora me pasa más seguido, a las 3 de la mañana. Ajá. Cuando yo tengo algo que me mortifica mucho, algún problema, algo que me mortifica, es seguro que me voy a despertar a las 3 de la mañana. Pero ahora últimamente, pues no tengo mortificación así como para despertarme. Me despierto a las 3, 3:02, 3:13, 3:30. Y Ajá. acabo de escuchar una de las predicaciones del Padre Chucho y dice que las personas que decían esa predicación, que las personas que despertamos a esa hora es porque tenemos, que el demonio nos tiene agarradas. Y yo quería consultarlo y me importa y me interesa mucho su consejo y opinión, Padre. Dios le Gracias, bendiga y Marta. gracias por Respetando tomar mi llamada. respetando al padre Chucho y respetando sus comentarios. No sé quién es el padre Chucho, pero sí quiero decirte que de dónde saca él eso, esa pregunta, de dónde saca él que a las 3 de la mañana si tú despiertas es porque tienes un demonio. Eso no es ni enseñanza de la Iglesia Católica, eso no está en la Biblia, es decir, nada. Yo te diría otra cosa. Las 3 de la mañana o las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, sobre todo a las 3 de la tarde, ¿no? Porque es la hora en que Jesús muere, la hora en que Jesús da su vida por amor a ti y a mí en una cruz en el Calvario. Las 3 de la tarde era el tiempo en que se sacrificaba un cordero sin manchas, sin defectos en el templo judío para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos primero de los sacerdotes judíos y después del pueblo entero. Entonces, ¿por qué no pensar que las 3 de la mañana, si es despertada, no es por el demonio o un demonio, sino que es por el mismo Jesucristo que quiere establecer un ratito de diálogo contigo a través de la oración? Y qué momento tan bonito, es decir, a no ser que tú tienes que levantarte temprano esa mañana para ir a hacer tus labores, etcétera. Si tienes tiempo para descansar un poco más, ¿por qué no darle al Señor un tiempo, una media hora en oración? Y vas a ver qué bien te vas a sentir, porque a esa hora hay quietud, hay calma, hay paz. A mí me fascina la noche. Yo a veces me acuesto a las 2 de la mañana y a veces hasta las 3 de la mañana, porque me encanta leer en ese momento, ese tiempo. Me gusta utilizar ese tiempo para orar, me gusta utilizar ese tiempo para meditar. Es un tiempo favorable. ¿Por qué? Porque está todo callado, usualmente, y uno puede pues, usar ese tiempo para estar con Dios. Así que dale gracias al Señor por ese tiempo que Él te da. Y cuando te despiertas, piensa que es el Señor Jesús quien te está acariciando y te está despertando para que tengas un ratito de diálogo con Él a través de la oración. Cuenta con estas oraciones. Dios te bendice. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Usted le dijo a una señora que había perdido su hijo que Dios no cambia su voluntad. Me pareció una afirmación desafortunada y desesperanzadora. De ser así, entonces los milagros, la intercesión de la Virgen no existen. ¿Qué sucede para con el pedir y se os dará? ¿Para qué sirven las misas de sanación si la voluntad de Dios no cambia? Con ese criterio no se pide nada, pues la voluntad de Dios no cambia. Soy una simple laica y me enseñaron que se debe pedir, rezar e ir a misas de sanación, pues ahí se obran milagros. Lo oigo mucho, pero su respuesta no me pareció acertada. Luz desde Argentina. Luz, muchísimas gracias y gracias por tu honestidad. Te agradezco muchísimo tu punto de vista, pero perdona que te diga que no estás correctamente en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es incambiable. Y como que parece un absurdo para nosotros el pensar que Dios no cambia. Si Dios no cambia, entonces ¿para qué orar y pedirle a Dios si al fin y al cabo Dios no va a cambiar? Las cosas van a seguir igual. Y eso es una falacia, eso no es cierto. Las cosas no van a seguir igual. Las cosas cambian cuando nosotros oramos. Nosotros no oramos para torcerle el brazo a Dios, para que Dios haga nuestra voluntad, sino para nosotros acercarnos a Él. Eso es lo que la oración hace.
nos acerca a Dios para que nosotros podamos sumergirnos en su voluntad, que es puro amor, y conociendo su voluntad, que es puro amor, podamos nosotros cambiar nosotros. Dios no tiene que cambiar. Eres tú quien tienes que cambiar, soy yo quien tengo que cambiar. Somos nosotros que tenemos que cambiar. Cuando uno ora, uno se dispone a la gracia de Dios. Y Dios, a medida que uno se dispone y se abre más a la voluntad de Dios, es que Dios puede actuar con más fuerza y poder en nosotros. Entonces Dios puede sanar con más fuerza y poder en nosotros. Dios puede liberarnos con más fuerza y poder en nosotros. Dios puede levantarnos de nuestras miserias con más fuerza y poder en nosotros. Dios puede salvarnos con más fuerza y poder en nosotros. No oramos para cambiarle la voluntad a Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios está basada en amor puro. No puede ser más puro. No puede ser más perfecta su voluntad. Porque Dios es total y completamente santo, puro, perfecto. No hay nada que cambiar en Dios. En nosotros sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros oramos? Fíjense, si nosotros vamos al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículos del 1 al 10, Dios manda a Jonás a este lugar, a esta ciudad que se llama Nínive. La ciudad tiene que ser una ciudad bien pecaminosa. No sé qué otra palabra utilizar. Pero Dios ama a esa gente. Y aunque esa gente no conoce al único verdadero Dios, Dios sí los conoce a ellos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque los ha creado. Y todo lo que Dios ha creado, al fin y al cabo, es bueno. Que nosotros nos vayamos corrompiendo en el proceso de nuestra vida es diferente. Aquella gente no conocía a Dios y por lo tanto no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para ti, para mí, para nosotros. ¿Qué es lo que sucede entonces? Nos dice la palabra de Dios que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Pero Jonás le da miedo, porque él piensa que en Nínive las cosas le van a ir mal. Como nosotros, supuestamente siendo heraldos del Señor, embajadores del Señor, instrumentos del Señor, ¿cómo desconfiamos de Dios? Y pensamos que mi forma de pensar es mejor que la forma de pensar de Dios. Así le pasó a Jonás. No, Señor, tu forma de pensar no está muy buena, la mía está mejor, yo me voy a ir por otro lado. Pero al fin y al cabo, bueno, Jonás tuvo que regresar a Nínive. Lo interesante es que cuando Jonás comienza a predicar, ¿qué hace la gente de Nínive? Comenzando con el rey. Comienza a orar al único y verdadero Dios. ¿Y qué es lo que sucede a través de la oración? Aquella, no promesa, sino que aquella profecía de Jonás de que la ciudad va a ser destruida completamente a consecuencia de su pecado, se anuló, dejó de ser, y la ciudad no fue destruida. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso la oración de los ninivitas le cambió la voluntad a Dios? ¿O es que los ninivitas se acercaron a la voluntad de Dios orando y reconociendo lo mucho que ellos necesitaban, no de sus pecados, ni de sus vidas torcidas, sino que del único verdadero Dios? Y comienza el cambio. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, comienza el cambio. Si yo estaba metido en drogas, yo dejo las drogas. Si estaba metido en pornografía, yo dejo la pornografía. Si estaba metido en el alcohol, yo dejo el alcohol. Pero no porque le he cambiado la voluntad a Dios, sino porque a través de mi oración yo me he hecho vulnerable a la gracia de Dios en mí y poco a poco Dios me ha ido cambiando y haciendo de mí una persona nueva. Y al fin y al cabo, pues ese es el proceso de todo cristiano que debe de tener en lo que se llama una genuina conversión. Así que no es que nosotros le cambiemos la voluntad a Dios, jamás.
porque Dios es incambiable. Pero por eso necesitamos misa de sanación, por eso necesitamos oración en comunidad, oración privada, necesitamos la Santa Misa, necesitamos los sacramentos de la iglesia. ¿Por qué? Porque a medida que yo me acerco a Dios, yo me hago más vulnerable, más dispuesto en las manos de Dios para que Dios, el divino alfarero, haga de mí un vaso nuevo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿he pecado mortalmente y abusado de la misericordia de Dios? Estoy arrepentido, pero siento que si voy a confesarme, estaré burlándome de Dios por ofenderle y encima todavía ir a pedirle perdón. Siento que no hay perdón para mí. Ernesto, de México. Ernesto, sabes que yo una vez tuve esa experiencia con un señor, muy buena persona, pero que él decía, yo no tengo esperanza, yo me voy al infierno. Era un hombre bueno, pero él pensaba que los pecados que él había cometido eran tan horribles que él no tenía perdón de Dios. Y una y otra vez el Señor Jesús nos deja saber que sí hay perdón para el pecador. Por eso Él vino no por los justos, dice Él, sino que por los pecadores. ¿Para qué? Para sacarnos de la suciedad en que muchas veces estamos metidos, para limpiarnos de las miserias que el pecado nos ha hecho, pues, creer que no servimos para nada. Somos la cúspide de la creación de Dios, lo más hermoso. Somos sus hijos predilectos. Y por sus hijos predilectos, por ti y por mí, dio a su único hijo, su unigénito, y permitió que lo clavara en una cruz. El pecado mata al inocente. El justo se deja enjuiciar por los miserables que han tomado la decisión de enjuiciar al único justo y de crucificarlo. Hasta ese punto llega el amor de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir a mi hermano que tú no tienes perdón de Dios? Lee el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 34. Esa parábola tan famosa y que nos dice tanto, que es la historia del hijo pródigo. Ese hijo que opta por irse de la casa del padre, darle la espalda a su papá, pedirle la herencia. Y lo que le estaba diciendo es, muérete, papá, porque ya no quiero nada contigo. Cuando el hijo de un padre recibía la herencia de su hijo, es porque el padre ya estaba muerto. Pero sin embargo, este hijo le pide la herencia en la vida del padre. Qué horrible maltrato de parte de un hijo hacia su papá. ¿Y qué es lo que hace el padre? El amor lo lleva a decir, bueno, hijo, aquí está tu herencia. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero esto para ti. Pero tú tienes que escoger tu propia vida. Y aunque tú escojas la vida más horrible, y así fue, porque él quería comer las bellotas que le tiraba a los cerdos, sin embargo, ni eso podía comer. Pero su hijo, aunque estaba en una situación de miseria terrible, su padre nunca dejó de amarle. ¿Y qué sucede? Bien sabemos el resultado. El hijo se da cuenta un día de que en la casa del padre él tenía todo. Comenzando con el amor de un hombre que le amaba puramente, sin condiciones, y quería lo mejor para él. Y nos dice la palabra de Dios que el hijo toma la decisión más importante que el ser humano puede tomar, que tú y yo podemos tomar. Me levantaré, ya no seguiré en esta miseria, ya no seguiré en este pecado, ya no seguiré en esta basura, en esta pudredumbre. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y el resto bien lo sabemos. El padre sale corriendo, lo encuentra a medio camino, lo abraza, le pone anillo a su dedo y sandalias en sus pies. Y dice, celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida.
estaba perdido y ha sido encontrado. Ve y haz una buena confesión. Y no solamente recibe el perdón de Dios, pero perdónate a ti mismo también, que te hace falta. Tenemos una llamada desde Puerto Rico. Ruti está en vía telefónica. Ruti, ¿me escuchas? Sí, hola Padre Pedro, ¿cómo Hola, está? que Dios te bendiga. Muy bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo están ustedes? Pues bien, gracias a Dios, muy alegre de escucharle, Padre, por primera vez. Bendito sea Dios. Bienvenida, mija, adelante. Gracias, Padre. Mi pregunta es, hay un predicador católico que él es muy bueno, pero en una ocasión me contó mi papá que estaba escuchando una prédica de él y entonces él mencionó que Dios, en una parte del Antiguo Testamento, Dios se vio obligado a mentir por alguna rebelión o algo que pasó con Israel, pero realmente yo tengo la duda de que eso sea verdad. Entonces yo quisiera que usted me diga si efectivamente existe eso en alguna parte de la Biblia. Para nada, Ruti. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, en Dios no hay mentira. La mentira es lo opuesto a Dios. ¿Y quién es el príncipe de la mentira? ¿Quién Satanás. es? Satanás. Entonces, este hermano que predica tan bien, tan elocuentemente, pues tiene que retractarse en eso que dijo, porque Dios jamás va a decir una mentira, porque Dios es verdad. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga, mija. Una pregunta en este correo electrónico. Adelante, por favor. Oh, no, perdón. Yo sigo haciendo, bueno, pues respondiendo preguntas si ustedes quieren. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, qué bueno que estén con nosotros en este subprograma y en este espacio de Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significa la prueba del cielo que menciona Mateo 16, 2 y 4? He comenzado a leer mi Biblia, a conocer la palabra. Soy católica, muchas veces tibia, hoy en reconstrucción, y pidiéndole en mis oraciones a Jesús que interceda ante el Padre para que mi fe crezca. Gracias. María Elena, desde Lima, Perú. Bendito sea Dios, María Elena, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Te voy a leer el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 1. Dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Y sigue la palabra de Dios diciendo que Jesús les dijo entonces: ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino que la señal de Jonás. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar del profeta Jonás, que no quería a Nínive? ¿Sí? ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que cuando él predicó, el pueblo entero, la ciudad entera, se convirtió y comenzó a orar. Y a través de esa oración, Dios los liberó de una calamidad segura. No que Dios quería castigarlos a ellos a consecuencia de su mala vida, pero acuérdense que toda acción tiene una consecuencia. Y si nosotros hacemos algo mal, va a tener una consecuencia mala. No que Dios la mande,
pero Dios la permite. ¿Por qué? Porque somos libres de escoger entre el bien y el mal. Por eso dice San Pablo que el salario o la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Y muerte no solamente física, pero más aún espiritual. La pérdida de la vida de Dios en ti y en mí. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a esa gente? Que ya ellos tienen no solamente el Antiguo Testamento, incluyendo a Jonás y otros profetas que hablaron acerca de la importancia de estar cerca de Dios, pero que viene Juan Bautista también y les habla lo mismo. Y dice, pero tienen uno con ustedes mucho mayor que Juan Bautista y tampoco le hacen caso. ¿Y quién es ese mayor que Juan Bautista? El mismo Jesús. Entonces, por eso la palabra de Dios nos va a decir que hay quienes tienen oídos y no oyen, hay quienes tienen ojos y no ven. La cantidad de milagros que hizo Jesús. Escucharon al mejor predicador del mundo predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es la misma palabra de Dios hecha carne. Y sin embargo, no le escucharon, no le prestaron atención y no creyeron en él. Por el contrario, permitieron que lo crucificaran. Entonces, es la decisión de cada cual. Pero bien dice Jesús, que ya con todo lo que hemos tenido, más que suficiente para que podamos vivir una vida recta, una vida según la voluntad de Dios, una vida en santidad. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús cuando caminaron con él? ¿Qué facciones corporales tenía Jesús? Michael, de Colombia. Michael, esos discípulos de Emaús eres tú, ni soy yo. Como estábamos hablando anteriormente, es decir, ¿cuántas pruebas necesitamos de la presencia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios? Aquellos que habían estado con Jesús todo aquel tiempo y sin embargo ahora caminaban hacia Emaús, cabizbajos, con la mandíbula casi caída al suelo, desilusionados, habían perdido la fe. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho lo que ellos querían que Jesús hiciera. Que se hubiera proclamado rey, que hubiera liberado al pueblo de Israel del imperio romano, etcétera, etcétera, etcétera. Y el plan de Dios no es el plan nuestro. Como bien dice el profeta Isaías, nuestros designios y planes son muy diferentes a los de Dios, que son mucho más altos que los nuestros. Entonces es el reconocer que Dios, lo que Él quiere, lo que Él pide, lo que Él desea, siempre es lo mejor para ti y para mí. Pero aquellos no entendían eso. Iban caminando en contra de lo sagrado, dándole espalda a lo sagrado. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo de Dios, el lugar más santo para los israelitas. Le están dando la espalda a Dios. Eso es tremendo. Y San Lucas lo pone para que nosotros hagamos un poquito de reflexión en relación a nuestra vida. ¿Reconoces tú a Jesús en medio de todas las circunstancias de tu existencia? Particularmente en tus momentos más difíciles, en tus momentos de más dolor, en tus momentos en que sientes como que Dios se ha olvidado de ti. Hay mucha gente que tira la toalla y se da por vencido. Estos dos habían tirado la toalla. Estos dos caminaban en contra de Dios. Le estaban dando la espalda a Dios. Pero qué cosa tan maravillosa. Aun cuando le damos la espalda a Dios, aun cuando tomamos la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios, aun cuando hacemos las cosas de una forma totalmente, radicalmente diferente a lo que Dios nos pide, Dios nunca se va a apartar de nosotros. Es tremendo. En los momentos de mayor necesidad es cuando Dios va a estar más cerca de ti y de mí. Así estaba con estos dos discípulos, que habían estado con Jesús todo ese tiempo y sin embargo no los reconocían. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dejado de reconocer a Dios en los eventos de nuestro diario vivir? ¿Cuántas veces no hemos dejado de escuchar a Dios
en los momentos de más necesidad de nuestra vida. Esos discípulos eres tú y soy yo, somos todos nosotros. Y San Lucas lo pone ahí, estoy convencido, para dejarnos saber que también nosotros actuamos de esa manera y qué podemos hacer para cambiar. Llegó un momento, y esto fue en la Santa Eucaristía, en la Santa Cena, que Jesús celebra con estos discípulos, que reconocieron que era Jesús el que estaba frente a ellos. Esa gracia que vino del mismo Jesús, que entra en el corazón de ellos y que les abre a abrir los ojos, les ayuda a abrir los ojos y les ayuda a abrir los oídos. Y por primera vez después de la muerte de Jesús, los reconocen en la fracción del pan. ¿Cuánto necesitamos de la Eucaristía? ¿Cuánto necesitamos de los sacramentos para estar conscientes de la presencia de Jesús? No solamente en los momentos buenos de nuestra vida, pero en los momentos difíciles y dolorosos de nuestra existencia. Creo que tenemos una llamada telefónica, si no me equivoco, de Leonel de Guatemala. Leonel, ¿me escuchas? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas Bendecido, tardes aquí en Guatemala. Es un gusto tenerte, Leonel. Sí, adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario. Padre. Mire, que ahí contento poderlo saludar. Yo miro sus programas siempre, padre, y la verdad es de que muy edificante su programa. Gracias. La verdad es que sí, pido a Dios, padre, por usted y por todos los padres de nuestra iglesia. Amén. Para que Dios pues, lo siga utilizando como instrumento para nosotros, padre. Oye, gracias, a mí es un gran gusto de verdad escucharlo. Pues yo, padre, primeramente pues también quisiera pedirle pues ahí de que si puede pues orar por mí, padre, porque fíjese que estoy desempleado y también por las personas que no tienen empleo, padre, por favor, si no, pudiera orar por nosotros, ¿verdad? Con todo gusto, Leonel. Aparte de eso, pues, padre, tengo una pregunta, una duda. Ajá. Fíjese que me ocasionó. Yo estaba oyendo la vez pasada un programa de que, bueno, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, ¿verdad, padre? Ajá. Y yo entiendo que fueron las primeras personas que habitaron el mundo. Uh-huh. Sin embargo, pues, escuché yo que Caín, que se casó con otra persona, ¿verdad? No sé si es con lo de la misma familia o es con otra persona, pero me confunde porque como según la Biblia indican que ellos fueron las primeras personas que habitaron el mundo, padre. Sí. Muchas gracias. Mira, Leonel, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta. Lo que el libro de Génesis trata de hacer es de enseñarnos una realidad. Los escritores del libro de Génesis no están interesados tanto en la historia como que en la teología que conlleva su escrito. Y la teología que conlleva su escrito son tres cosas, básicamente. Que Dios es el que crea, que todo lo que Dios crea es bueno y que Dios está en control de su creación. Esas tres cosas. Que nosotros no podemos mover un dedito si Dios no lo mueve con nosotros. Entonces, cuando hablamos de Adán y Eva, la palabra Adán significa hombre de barro. Dios le da hálito de vida, pero hálito de vida inmortal porque le da un alma inmortal. A diferencia de la demás creación, a diferencia de los demás animales. Y la palabra Eva significa madre de la humanidad. ¿Qué es lo que está diciendo el autor del libro de Génesis? Pues dos cosas bien importantes. Que Dios es el que crea hombre y mujer. Haya creado un solo hombre y una mujer, o muchos hombres y muchas mujeres, muchos Adanes y muchas Evas, eso no es lo importante que él está tratando de enseñar. Lo que él está tratando de enseñar es que Dios es el que crea. Y que el ser humano es la cúspide de la creación de Dios, porque tiene alma inmortal. Los demás seres, animales, vegetales, etcétera, tienen alma también. Porque el alma es lo que nos hace mover. La palabra alma viene de ánima, que significa movimiento. Lo que nos hace mover, ¿sí? Lo que nos da vida cuando un ser humano o un animal está muerto, ya se dice, ya no tiene alma, ¿verdad? No tiene el don de la vida. Pero ¿cuántos Adanes y cuántas Evas creó Dios? Solo Dios sabe. Lo importante es que Dios es el que crea.
Lo importante es que todo lo que Dios crea es bueno y lo importante es que todo lo creado por Dios, Dios está en control de su creación. Bien sabemos, ¿verdad?, que todo tiene su orden, todo tiene su propósito y al fin y al cabo todo emana de la sabiduría y del amor puro de Dios. Así que no te acongojes si hubo un solo Adán y una sola Eva, o si hubo muchos Adanes y muchas Evas, pero Dios fue quien creó ese Adán o esos Adanes y esa Eva o esas Evas, porque Dios es el que lo crea todo, particularmente y muy por encima de todo, al ser humano que somos tú y yo, y todas las generaciones que han venido antes y que vendrán detrás de nosotros, hasta el fin de los tiempos. Les tengo una gran noticia y es que tenemos un nuevo libro que se titula Conozca más su fe católica. Ya está casi agotado, pero todavía tenemos algunos. Por favor, no dejen de recibirlo, vale la pena. Vayan al catálogo religioso de WTN llamando al número telefónico 1-205-795-5814. 1-205-795-5814 para que ustedes adquieran este libro. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Acuérdense, por favor, de apoyar económicamente este ministerio cuando puedan, porque hacemos, por la gracia de Dios, su voluntad para que más y más personas conozcan de Cristo y tengan de Jesús vida y salvación eterna. Y pedimos por todos aquellos particularmente que están en problemas con, ya bien sea la salud o porque tienen falta de trabajo y necesitan trabajar, que el Señor los bendiga como Leonel y les colme su santa paz y los guíe en el camino que Él quiere para todos ustedes, para todos nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.